Realmente es un gran honor y placer el poder compartir acá con todos ustedes que siempre están atentos a aquellos mensajes que nuestro hermano Juancho comparte en las redes sociales. Y pues hoy queremos aportar un granito de arena a esta gran labor. Como lo dijo temprano, ciertamente los templos han cerrado debido a la situación actual. No hay un lugar físico en el cual nos podamos reunir, pero eso no ha detenido a la novia del Señor para juntarse, para tener compañerismo y lo más importante, para seguir predicando la palabra del Señor. Y eso es lo que haremos en esta noche. Así de que allá donde te encuentres, en tu casa, donde sea que estés escuchando, quiero invitarte a leer la escritura conmigo en el libro de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 1. Vamos a hacer una lectura un poquito larga ahí, en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiero invitarlos a una oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos regalas de poder compartir de tu palabra, hablar de ti, Señor, a todas aquellas personas que nos estarán escuchando. Te pedimos, Señor, de que seas tú trayendo, Padre, la palabra, Señor, para cubrir esa necesidad, sea material, física o espiritual, que mis hermanos tengan, Señor. Asimismo te pedimos recordar en oración, Padre, recordamos en oración a nuestro hermano Moisés Vélez, Padre, que lo puedas bendecir, Señor, que le puedas ayudar, que puedas sanar su cuerpo, Señor, y ayudarle hasta allá donde él se encuentre, Padre. Bendice su casa, cúbrelo, y así también, Padre, todos aquellos que tengan una petición en su corazón que pueda ser contestada. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos y todas. Bueno, en esta noche yo deseo compartir con ustedes unos pensamientos y lleva por título Un desayuno con el maestro. En este capítulo del libro de Juan encontramos una situación muy peculiar. En el último versículo que leímos dice que era la tercera vez que el Señor se mostraba a sus discípulos después de haber resucitado. Sabemos que hay ciertas apariciones que el Señor tiene en su ministerio post-resurrección. Después de aquel domingo glorioso por la mañana que Él se levantó, Él se apareció a diferentes personas
Y esta en el mar de Tiberias es la tercera vez que lo podemos encontrar, que lo podemos ver teniendo una interacción con sus discípulos. Y esta no era cualquier interacción, no era cualquier aparición, había un propósito por el cual el Señor se estaba encontrando con ellos. Ahí había algo que Él les quería enseñar, que Él les quería mostrar a ellos, porque esto no iba a ser un desayuno que iban a compartir, un desayuno cualquiera, cualquier cosa en la cual el Señor Jesucristo esté en medio, no será tomada en vano. Cuando tú pones a Dios primero en tu familia, cuando pones a Dios primero en tu hogar, en tu trabajo, a donde sea, en lo que sea que tú hagas, en tu negocio, no será algo tomado en vano, no será cualquier cosa. Así de que esta interacción, este desayuno que ellos iban a tener, no es cualquier cosa. Hay un motivo, hay una razón por la cual el Señor se está encontrando aquí con ellos. Y vemos, y quiero traer la atención de ustedes al versículo 4, que dice, cuando ya iba amaneciendo. Así de que podemos comprender que este era un desayuno de resurrección. ¿Por qué? Porque el sol había muerto la noche anterior en el ocaso y ahora venía resucitando nuevamente, venía levantándose el sol natural, resucitando, encontrándose con el sol de justicia resucitado. Así de que esta es la escena, este es un ambiente de resurrección, y es en este ambiente, en esta atmósfera en la cual el Señor Jesucristo se va a encontrar con sus discípulos y a tener un desayuno con ellos. Ahora, en Lucas, en el capítulo 24, que sería, podríamos calcularlo el domingo anterior a este evento, a Juan 21, lo vemos a él comiendo pescado asado y panal de miel. ¿Por qué? Era para mostrarle a sus discípulos la clase de cuerpo que tenía en ese momento el Señor. En ese momento ellos no se estaban encontrando con Melquisedec. Este no era el cuerpo, este no era Melquisedec. ¿Y a qué me refiero con eso? Si vamos rápidamente al libro de Génesis, al capítulo 14, yo una vez que lo encuentre voy a leerlo de una vez para ir avanzando. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, dice, entonces, voy a leer desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y no vemos más a Melquisedec, no vemos de dónde viene, no vemos lo que sucede, no vemos hacia dónde va, y es varios libros más adelante en la escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en donde vemos las características de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Dice la escritura que no tenía padre, sin madre, sin inicio de días, sin fin de vida, era eterno. Y la única eternidad, el único ser eterno que tú y yo conocemos, tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Así de que, pero ¿cómo Melquisedec no podía comer? Dice la escritura que sacó pan y vino, pero nunca lo vemos a él comiendo con Abraham. Vemos esta simple interacción. Dice la escritura, el rey de Salem. ¿Cuál Salem? Jerusalén. Él era el rey de Salem, sin principio de días, sin fin de vida, el sacerdote de Dios por siempre. Este era Melquisedec, este era el Señor, pero no es el cuerpo con el cual él se está mostrando a sus discípulos en el libro de Juan, en el capítulo 21. Ese cuerpo que él les enseñó allá
lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 1, el Señor Dios se le aparece a Abraham con un cuerpo diferente. Porque recuerda, en Juan 21 le dice, ¿tenéis algo de comer? Si él está preguntando es porque él va a comer. ¿Qué clase de cuerpo tiene él después de su resurrección que es capaz de comer? No es Melquisedec, pero en Génesis capítulo 18 no tenemos a Jehová Jireh, no es el Shaddai, no es el Elión, es otro personaje, es otra máscara la que él está usando, perdón. En el capítulo 18, en el versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, plural, ese es el primer plural, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones, plural, 3, que estaban junto a él, y cuando los vio, plural, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, singular. ¿Qué estaba sucediendo acá? Si venían 3 hombres y en el capítulo 18, versículo 2, la Biblia es clara y dice que Abraham ve venir 3 hombres, 3 es plural, pero él nunca lo vemos pronunciar señores. Él utiliza un singular para referirse a 3 seres. ¿A quién teníamos aquí? Teníamos a Elohim, el Dios todopoderoso, el autoexistente. Y ahora con este cuerpo, no como Melquisedec, sino como Elohim, lo vamos a ver tener una interacción distinta con Abraham. Dice la escritura en el versículo 5 del capítulo 18, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y si vamos hasta el versículo 8, dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Como Melquisedec no comió, como el Elión no comió, como Elohim pudo comer un sándwich con Abraham, pudo sentarse y comer de aquel banquete que Abraham, el padre de la fe, le había preparado. ¿Qué era este cuerpo? Era un cuerpo diferente, y eso es lo que estamos viendo en el libro de Juan, en el capítulo 21. Este no era, cuando él se encuentra con ellos en el mar de Tiberias, este no era cualquier cuerpo, este no era cualquier desayuno, esta no era cualquier aparición. Había un motivo, había una razón por la cual el Señor Jesucristo se estaba encontrando con ellos, les estaba mostrando su cuerpo perfecto, el cuerpo por el cual estos discípulos iban a predicar, iban a añorar, iban a esperar, el cuerpo que tú y yo estamos esperando en esta noche. Amén. Así de que en el capítulo de Juan, eso es lo que vemos. Él va a comer un desayuno natural, preparado por él mismo. Creo que él tomó la receta, porque dice la escritura que cuando ellos llegaron a la orilla, encontraron que había unas brasas, un pez sobre las brasas y pan. Esto suena, yo recuerdo cuando leí la historia de Elías, cuando subió a aquel monte y había un cuervo, y había un cuervo que le llevaba la comida. Y de niños nos preguntamos, ¿y ese cuervo de dónde había sacado la comida? Bueno, yo creo de que el Señor esa mañana sacó esa receta y empezó a cocinarla allá en la orilla del mar de Tiberias. Y con esa misma receta se iba a encontrar con sus discípulos. Así de que, ¿qué tan importante era esta reunión que el Señor la profetizó antes de que ella ocurriera? ¿En dónde encontramos eso? En el libro de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 28. Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 28, dice, pero después, voy a leer el 27. Entonces Jesús les dijo,
todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así de que este encuentro que él está teniendo con sus discípulos en el mar de Tiberia, en Juan capítulo 21, había sido profetizado por el mismo Señor. Era tan importante que él tuvo que asegurarse, era tan importante que él sacó cita, era tan necesario que ellos se encontraran, que él sacó una cita y la apuntó en sus calendarios para que la alarma sonara y ellos se dieran cuenta que después de ese viernes que él había sido crucificado, que después de ese domingo glorioso que él se levantó, y cuando fue anunciado por aquellas mujeres que él no estaba ya en aquella tumba, que había una tumba vacía y que el Señor había resucitado, que cuando eso había sido anunciado, ellos tenían que ir a Galilea porque tenían una cita con el maestro. Iban a tener un desayuno de resurrección en el cual iban a poder observar, iban a poder interactuar, tocar ese cuerpo perfecto por el cual ellos iban a añorar, el cuerpo que ellos iban a predicar, que tú y yo ansiamos tener. ¿Por qué? Porque a este cuerpo que tú ves, a este cuerpo le da COVID. Pero ese cuerpo que él tenía no se enferma. No hay nada, no hay cáncer, no hay enfermedad, no hay virus, no hay absolutamente nada que lo pueda atacar. Porque es un cuerpo perfecto. No hay preocupación, no hay aflicción, no hay distancias. Pero no me voy a adelantar. Continuemos. ¿Por qué? Era importante. Era tan importante que él sacó una cita con ellos para que ellos se pudieran encontrar ahí con él. Él les iba a mostrar lo que era un cuerpo resucitado. Y dice la escritura que él fue la primicia. La primicia, esa palabra se utilizaba allá en las fiestas solemnes de Hashem. Allá cuando leemos el libro de Levíticos en el capítulo 23 y vemos todas esas fiestas, aquella ofrenda mecida que era traída. Bueno, él fue ese primer grano que maduró. Él fue la primicia de las resurrecciones. Aleluya. Él fue el primero que resucitó. Gloria al Señor. Amén. Así de que era importante, era necesario de que ellos conocieran y vieran este cuerpo. Era una enseñanza más que él les estaba dando a sus discípulos. Y voy a regresar. Quiero que vayan conmigo otra vez al libro de Juan. En el capítulo 21, nos vamos a quedar ahora aquí. Vamos a intentar quedarnos aquí en este capítulo. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 3. San Juan, capítulo 21, versículo 3. Dice así. Perdón, leamos el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, 1. Tomás, llamado el Dídimo, 2. Natanael, el de Caná de Galilea, 3. Los hijos de Zebedeo, que son 2, Jacobo y Juan, llevamos 5, y otros 2 de sus discípulos. Habían 7 de sus 11 que quedaban discípulos. Y en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Era de noche. Ellos se fueron a pescar de noche en un tiempo de oscuridad. Se fueron a pescar en un tiempo de oscuridad. Hermano, suena algo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día tenemos hombres que salen a predicar la palabra del Señor en un tiempo de oscuridad. Dice la escritura, tenemos a un profeta que cuando vio las edades y vio esta última edad, la vio en totalmente oscura. No vio nada ahí en ella, pero él sabía que tenía que haber una simiente de Dios en este tiempo y puso un poquito de luz en ella. Amén. Así de que
Ellos se fueron a pescar en un tiempo de oscuridad y allí escucharon, ¿tienen algo? Ya cuando amanecía, ¿tienen algo de comer? Una pregunta que ya la habían escuchado antes. Y ellos no pudieron accionar, no pudieron darse cuenta qué era lo que estaba ocurriendo, no se percataron de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y qué pasó? La frustración de haber perdido a su maestro los dominó. La frustración de aquella persona que nos había enseñado y nos había predicado por 3 años y medio, se ha ido, se fue, y ellos estaban ahí pescando a ciegas, pescando a oscuras, 7 hombres. Qué extraño. Si son 7 edades de la iglesia que tenemos y nos encontramos en la última edad, según el libro de Apocalipsis capítulo 3, un tiempo de oscuridad. 7 pescadores pescando en un tiempo de oscuridad. Amén. Y aquí tienen un hombre que les está diciendo, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Ahora, ¿por qué digo que era un hombre? Porque un fantasma no puede comer. Un fantasma aparece, desaparece, no tiene carne, no tiene hueso, no puede digerir alimentos. Así de que este no podía ser un fantasma. Este tenía que ser una persona con un cuerpo capaz de ingerir alimento. Amén. Sigamos. En el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Estas preguntas, estas frases, estas frases era el lenguaje al cual él los tenía acostumbrados y ellos no eran capaces de percibir de qué era lo que este hombre que no podían ver les estaba hablando. Porque esa frustración que ellos tenían, en la que ellos se encontraban, y hermano, muchas veces tú y yo estamos igual. Nos sentimos frustrados y agobiados por todo lo que nos ocurre, por todo lo que estamos pasando. Ahora, tal vez es el momento en el cual más sed tenemos del Señor y no hay una iglesia a la cual podemos ir, no hay un templo, no hay unas puertas que podemos atravesar, no hay una silla en la cual nos podamos sentar y escuchar la predicación. Nos sentimos agobiados, sentimos que el Señor se ha alejado, que no lo encontramos, que no lo vemos. Y Él les pregunta aún así, ¿tenéis algo de comer? Y déjame decirte, en este tiempo de oscuridad, en este tiempo en el que nos encontramos, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de todo lo que está pasando, tú y yo tenemos alimento que comer. Tú y yo tenemos comida y la tenemos en abundancia. Amén. Así de que Él les pregunta, ¿tenés algo de comer? Y ellos les dicen, no tenemos. En el versículo 6, Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta frase ya la conocían, ya la habían escuchado allá en Lucas capítulo 5, en el versículo 4, dice la escritura que iban 2 barcas y ellos no pescaban nada. Y Él les dijo, tirad la red. Dice la escritura que la red no la podían sacar, se rompía de tantos peces y entre ambas barcas sacaban la red y llenaron ambas barcas al punto que se hundían. Y ahí Pedro llegó y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre malo. Y el Señor le dijo, Pedro, yo te voy a enseñar a ti yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Así de que esa era una frase, era un lenguaje que ellos ya conocían. El maestro les estaba enseñando a pescar. Ellos no podían, no se daban cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. No entraban en la atmósfera de resurrección en la cual todo esto está sucediendo, todo esto estaba pasando, el sol resucitando, el sol de justicia resucitado, y ellos no logran entrar en esa atmósfera y darse cuenta que es una lección, que es una enseñanza, que era la cita que Él había pactado con ellos allá en Marcos capítulo 14. Amén. Así de que sigamos leyendo. Entonces la echaron y ya
no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Así de que cuando ellos tomaron la red y la tiraron por la derecha, tal y como el maestro les había dicho, pasó lo mismo que había pasado en Lucas capítulo 5, versículo 4. Aquella red se llenó de peces, estaba llena, no la podían sacar, no la podían cargar entre todos ellos sacando aquella red. Era exactamente el mismo acontecimiento y ellos no podían captar que este que les hablaba era su maestro. No podían comprender. Algo había pasado. ¿Qué sucedía? Había una completa, estaban en oscuridad, estaban en una condición que a pesar de que la palabra estaba siendo predicada, no la podían escuchar, no podían captar el mensaje que había en esa palabra. En el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Y quién era ese? Juan, aquel que es tipo de la novia del Señor. Juan le dijo, Pedro, es el Señor. ¿Cómo lo sabes? ¿No te diste cuenta? Nos dijo que si teníamos que comer, nos dijo que tiráramos la red y la red se llenó de peces. Esto ya lo vimos antes. Este es el Señor. Pedro, es el Señor. Cumplió su cita. No llegó tarde. Amén. Él nunca llega tarde. Si Él te prometió que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Él te prometió, cree tú y toda tu casa será salva, Él va a cumplir eso. Pero mis hijos, mi mamá, mi papá, mis seres queridos no vienen, no se acercan, huyen del Señor. Él no llega tarde a sus citas. Si Él te dijo que Él iba a llegar, Él va a llegar. Si Él prometió que estaría, Él va a estar. Tú solamente cree, tú solamente prepárate y tienes que estar listo esperándolo en Galilea, esperándolo en donde Él te dijo. ¿En dónde? En su palabra. Porque tú y yo descansamos en la palabra eterna del Señor. Tú y yo vivimos por las promesas de Él. Y qué extraño que aquel que se dio cuenta que era el maestro es aquel que nos tipifica a ti y a mí. Dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz, no la voz del extraño, no la voz de cualquier otro, oyen mi voz y me siguen. Juan escuchó la voz del gran pastor, escuchó la voz del maestro y accionó. Este es el Señor. Pedro, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? Ha sido el Señor todo el tiempo llamándonos. Es el Señor el que está ahí. Él es el que nos está invitando. Es su voz. Es Él está ahí. Tenemos que ir hacia donde Él está. Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, con mucha atención. Voy a calmarme. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Así de que Pedro, en esa barca, Pedro estaba pobre porque no había pescado nada, miserable porque había perdido a su maestro, ciego porque estaba en oscuridad, en la noche no vemos, y desnudo. ¿No es esa la condición de esta edad? ¿No es esa la condición en la que este mundo, que este Edén de Satanás se encuentra? Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 18, 19 y 20, dice que el espíritu que iba a haber en esta edad final, por cuanto eres pobre, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes, y Pedro se encontraba en esa situación, pero oyó que era el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Salió
Dice la escritura que tomó su ropa, se vistió, se echó al mar y se echó a correr. Tengo que ir hacia donde está el maestro. Y hermano, esa es el actuar de la novia del Señor. A pesar de que la edad en la que vivimos es la edad de la Odisea, ella se está moviendo en una esfera mayor, no en una octava edad, porque eso no está en la escritura, sino en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ella está en una esfera mayor. Ella no está en esa barca miserable, lamentándose, pobre porque no ha pescado nada, ciega porque no ve, desnuda. Ella no está ahí. Ella está en la orilla con el maestro, teniendo un banquete, aprendiendo del cuerpo que ella va a tener muy pronto. Muy pronto. Esta cita que el Señor ha puesto muy pronto se dará. Y es necesario de que tú y yo estemos listos. Amén. Muy bien. Así de que Juan reconoció, es el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo esto estaba ocurriendo en una hora, en un momento, en un tiempo de resurrección. Amén. Muy bien, seguimos. En el versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando ellos llegan a la orilla, lo que ellos se encuentran son brasas. ¿Y qué son las brasas? Es el residuo que queda después de haber hecho una fogata, un fuego. Es el residuo, lo que queda ahí son las brasas de aquella madera que ya ha sido quemada. El Señor había estado esperándolos ahí toda la noche. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor dice en la escritura que Él está tocando a la puerta. Él ha estado tocando a la puerta esperando que alguien abra. Y dice la escritura que a cenar con Él. Y cenar no es comer acaso. Y no es eso lo que ellos iban a ir a hacer, a tener un desayuno con el maestro. Déjame decirte algo. Una comida con el Señor no es cualquier comida. Amén. No es cualquier comida. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos. En el versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, no peces chiquitos, no peces que no se miraban. Dice la escritura, grandes peces. Amén. Gloria al Señor. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿No te parece extraño de que Juan se haya tomado la tarea de haber contado todos esos peces y haber escrito aquí la cifra exacta de aquellos peces que habían recogido esa noche? ¿No parece algo extraño? Bueno, no, porque la Biblia también nos habla a través de los números. Los números tienen un significado y 153 tienes el 1 que representa a Dios, tienes el 5 que representa gracia, el 3 que representa perfección, pero falta algo. Cuando ellos llegaron a la orilla y llevaron esos 153 peces, había un pez más. Aquel pez que se había estado cocinando en las brasas que el Señor había puesto junto a un pan, lo cual haría una cuenta final de 153 peces y 4 en la escritura. Si recuerdas en el libro de Daniel, cuando aquellos 3 varones valientes, guerreros del Señor, fueron echados a un horno ardiente, llegó un cuarto hombre que los liberó
de aquella situación. El número 4 nos habla de liberación. Así que tenemos 154 peces en total. Dios en tiempo de gracia trayendo liberación. Aleluya. Él nos está trayendo esa liberación en este tiempo de gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido, que a pesar que no lo merecíamos, Él nos lo ha dado. Muy bien, gloria al Señor. Así de que, ¿qué estaba haciendo el Señor aquí? ¿Qué estaba haciendo Él? Él les estaba mostrando su cuerpo, aquel cuerpo que ellos iban a tener. En el versículo 12 les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No se atrevían, tenían dudas, a pesar de que lo estaban viendo, a pesar de que había utilizado el lenguaje que ellos conocían, pero había uno ahí, en medio de esos 7, que no tenía dudas, que sabía quién era el hombre que tenía enfrente, y ese era Juan. Juan lo había reconocido, Juan sabía quién es, y Juan habla de ti y habla de mí. Gloria al Señor. 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Había una forma peculiar en la cual él partía ese pan. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Así de que este era un desayuno que ellos estaban teniendo con su maestro en un tiempo de resurrección. Era una atmósfera de resurrección. Este desayuno con el maestro era un desayuno para aprender del cuerpo perfecto que él ahora tenía, del cuerpo perfecto que tú y yo vamos a tener, ese cuerpo que estamos esperando, porque este cuerpo no nos sirve para entrar a eternidad, porque este cuerpo no es eterno, este cuerpo se enferma, se le quiebran los huesos, los tendones, hay que operarlo, se enferma, hay que llevarlo al hospital, se estresa, tiene problemas, tiene angustias, se le eleva la presión, le salen cálculos en los riñones. Todo eso le da a este cuerpo. Este cuerpo no nos sirve, pero hay un cuerpo que tú y yo vamos a tener. Y este cuerpo que él les estaba enseñando ahí era su cuerpo terrenal glorificado. Ahora, no puedo ponerme a hablar de ese cuerpo porque no terminaríamos hoy, pero le vamos a dejar ese problema al hermano Juancho para que él, tal vez en uno de sus mensajes, nos hable más a fondo, y si no, en otra que nos inviten. Gloria al Señor. Así de que él les estaba enseñando eso, y después de este gran desayuno, después de esta gran enseñanza que él tuvo con ellos, veamos el versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora él ya tenía todas las armas. Ahora él ya sabía absolutamente todo lo que tenía que hacer. Ya sabía qué clase de comida le tenía que dar a estos corderos que el Señor lo estaba enviando a apacentar. Y es exactamente lo mismo hoy que debe de estar siendo predicado. Y es justamente lo que estamos haciendo. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Yo ya me hubiera puesto preocupado. Ya es la segunda vez, como si yo le he dicho, Señor, ¿acaso no estás seguro que te amo? Yo te amo. Pero recuerda que este hombre era aquel que lo había negado 3 veces. Y llevaba 2, pero falta una. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, hermanas,
en esta noche que hemos podido tener el privilegio de hablarles un poco acerca de lo que el Señor nos ha regalado. Yo solamente quiero recordarte de que tú y yo estamos añorando el tener un cuerpo diferente al cual tenemos en esta noche, un cuerpo que Él nos va a dar en aquel tiempo, en el tiempo de resurrección. Dice la Escritura que aquellos que han muerto en las edades pasadas van a resucitar. Y cuando todo esto se dé, cuando se dé ese tiempo de resurrección, obtendremos el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Este cuerpo que acabamos de leer en Juan capítulo 21. Un cuerpo terrenal, glorificado, un cuerpo perfecto que el Señor nos dará. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Espero de que estas pocas palabras hayan podido ser de bendición para sus vidas. Y quisiera invitarlos a una oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor,